saber qué tal la parte de las tareas esas que marcamos, los test. Yo he estado revisando un poco cómo íbamos con el tema de los test. La parte que me interesa es saber si hemos dejado ya cerrado la parte del procedimiento, la parte de los recursos, ¿vale? Yo voy colocando. Cerrado me refiero a que no haga falta volver a abrir ese melón próximamente. Es decir, eh, que podamos repasarlo, sí, pero que haya quedado claro, ¿sabes? Que no tengamos que verlo en clase otra vez, porque hicimos ese break, ese parón, para un poco entrar más en profundidad, en volver a verlo. Hicimos una sesión entera solo de los recursos. Y me interesa saber, oye, pues mira, yo a partir de estas dos sesiones sigo sin tener ni idea del tema de los recursos, para ver entonces cómo lo seguimos enfocando. Si ya más o menos quedó con eso claro, seguimos a la terminación del procedimiento y nos adentramos ya en lo que es el contrato, que estamos viendo nada más pinceladas por arriba. Sí, vale. Ujú. Vale, concretamente el de alzada tenías las dos opciones. ¿Cuál es el problema? Que el órgano que resuelve el recurso de alzada, ¿quién es? El superior jerárquico. ¿Qué pasa? Que a efectos de protección de los interesados, tú tienes que ver que muchas veces nosotros interactuamos con la administración y realmente es un entramado tan complejo que es que no sabes si el consejero, si el viceconsejero y quién está por arriba, ¿vale? Entonces, a efectos prácticos, a ti en ese recurso de alzada te permiten interponer el recurso ante la misma persona que dicta el acto, ¿vale? ¿Esa persona va a ser responsable de la resolución? No. Esa persona tiene que escalar ese recurso en el plazo que vimos, ¿verdad? Que era el plazo por defecto, que alguien sabe lo que es, para elevarlo al de arriba. ¿Mm? ¿Alguien le suena? Un mes, un mes. ¿Cuántos votos hay por un mes? ¿Uno? ¿Dos, Noelia? ¿Quién está? Naira y Calvana. Eh, a ver, si el plazo para resolver el recurso son 3 meses, ¿no? El plazo para interponer el recurso es... Vale. El plazo por defecto son los 10 días que siempre hemos hablado. Los trámites internos, de forma genérica, esos trámites internos que no llevan implicaciones con el interesado, de forma genérica, lo vuelvo a decir porque hay algunos que son diferentes, pero de forma genérica hay un plazo interno que suele cumplirse, que son los 10 días. Con eso acertamos un montón. Al final, yo soy el que ha resuelto, ¿no?, un procedimiento por el cual le deniego una concesión, una beca a un interesado. Pues si me presentan un recurso y yo se lo tengo que elevar al superior, es un trámite interno en el que yo estoy derivando ese recurso, yo tengo 10 días para cumplir ese trámite interno. Habíamos visto por ejemplo, los procedimientos desde el plazo desde que se hace una resolución, ¿qué plazo hay para notificarlo? 10 días, ese plazo por defecto, ¿vale? Al final, desde que nosotros firmamos la notificación, perdón, la resolución hasta que notificamos, son plazos internos que realmente no están afectando al interesado. Al interesado le afecta en el momento en que le llega la notificación. Ahí cuando se le abre un plazo de subsanación, cuando se le da audiencia, cuando todo ese tipo de cosas, son cuando afecta realmente al interesado. Mientras tanto, no. Mientras tanto, desde que nosotros firmamos hasta que mandamos en el sobre o que mandamos por vía electrónica, pues ese plazo interno se vuelve a cumplir con ese plazo de 10 días. Entonces, de la duda, resuelve el superior jerárquico, pero lo puedes presentar ante las dos personas. Si lo presentas ya ante el superior jerárquico, pues te lo resolverá. Si lo presentas ante el órgano que lo dicta, ese órgano tiene 10 días para elevarlo al superior jerárquico, que es el que resuelve. ¿Vale? Era eso, sí.
Sí, de si a lo mejor resolvía también. Sí, siempre en ese recurso de alzada. Además, lo vemos por las palabras. Si no pensamos en alzada, es llevar hacia arriba y reposición es volver a plantearte algo. Con lo cual ya se lo estás llevando a ese último órgano que ponía fin a la vía administrativa conforme al 114. Vale, pues dicho esto, ahora que estamos con ganas, de todas formas, no sé si los que estamos presentes alguien ha hecho la parte de... Sí, David. Mm, mm, ujú. Eh, ah, mm, ujú, ujú. Claro, la multa coercitiva. ¿Te acuerdas de la multa coercitiva que la habíamos visto, que era la multa que se imponía de forma reiterada, ¿vale? Pues la multa coercitiva para actos, ¿no? Que tienes que realizar tú, como por ejemplo abandonar algo o pintar la fachada de tu casa o cualquier cosa que necesito que tú hagas, ¿vale? O que puedas encomendar a otra persona. La cuestión que hago es multarte diariamente. ¿Qué pasa cuando yo te multo diariamente? Que tú no lo vas a pagar, pero yo ya tengo una deuda líquida. Cuando tengo una deuda líquida ya puedo ir sobre premio sobre el patrimonio, ¿vale? Y quitártelo de la cuenta. Porque el hecho de lo que estás haciendo es un poco como darle valor a la acción que estás forzando. Si yo te obligo a ti, por ejemplo, suele pasar en los bandos municipales, se suele decir cuando hay fiestas, festividades, bajadas de la Virgen, romerías y tal, hay algunos municipios que obligan a pintar la fachada, ¿vale? Entonces, si tú no pintas la fachada, ¿cómo te embargo yo la cuenta? Yo no te puedo embargar la cuenta por una cosa que es personalista que tú tienes que hacer sí o sí. Entonces, ¿qué hago? Vale, pues como yo necesito algo personalista y yo no puedo ir allí con las fuerzas del cuerpo de seguridad para que se pongan a pintar las fuerzas del cuerpo de seguridad, yo tengo que pasar a otras opciones. A, el se lo encargo a otra persona, ¿vale? Y te paso la factura o te pongo una multa hasta que pintes la fachada. Son dos opciones válidas, ¿vale? Entonces, todas esas cosas al final sí te deja una deuda líquida, que él a lo mejor tú vas por la vía de la multa coercitiva porque consideras que al ser un domicilio tú no puedes entrar dentro del domicilio, eso es inviolable, es personalista, lo tiene que hacer él. Vale, vamos por la multa coercitiva, lo vamos a multar todos los días. ¿Qué pasa? Que en ese momento, cuando te deja esa deuda líquida, es cuando puedes ir sobre el patrimonio, ¿vale? Esto es importante, parece una chorrada, nos hemos centrado bastante, pero en un supuesto práctico es lo más normal si alguien quiere hablar sobre algo de la ejecución forzosa, lo ideal siempre es poner un caso que derive en otros casos, ¿vale? Si estuviéramos estudiando tipo test, sería distinto, sería nos estudiamos los casos tasados y ya está. Pero como esta parte nos entra dentro de lo que es el supuesto práctico, hay que estudiarse un caso que deriva en otro caso y cómo podemos llegar hasta el final, ¿vale? Listo. Hola Jefferson. Pues vamos a arrancar con la parte final del procedimiento administrativo, que estamos aquí frescos y dinámicos, y luego vemos esa parte de contratos que había al guillo de tarea, ¿verdad? Que habíamos visto. No hemos entrado de forma muy drástica a contratos, estamos tocando algunas pinceladas, porque hay que decir que lo estamos usando como algo un poco para que no nos canse mucho esto del procedimiento administrativo, ¿vale? Entonces, dentro de la parte de la finalización, ya habíamos visto que el procedimiento administrativo, ¿verdad? Era una línea en el cual se iban sucediendo una serie de actos y que se dividía
en unas partes. Teníamos una parte de iniciación, ¿verdad? Veíamos esa instrucción, veíamos una voluntaria que era la de ordenación, que nos permitía la acumulación y algunas cosas más. Y luego tenemos una parte de la finalización del procedimiento, ¿vale? En este manual de instrucciones o guía de cocina, ¿verdad? Que habíamos hablado, que es el procedimiento administrativo. Vale, pues vamos a ver las fases, las formas de terminación. Dentro de la fase perdón, dentro de la fase de finalización tenemos las formas de terminación. ¿Cómo se puede terminar un procedimiento administrativo? Pues nos dice, pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud cuando esta renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la declaración de caducidad. Nos hace varios aspectos. Lo primero, lo más importante, Ay, muchas gracias por cortarme. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Lo importante que teníamos, pondrán fin la resolución, ¿vale? La resolución. Si nosotros hacemos un procedimiento, una concesión, ¿vale? De una beca, lo tramitamos todo bien, damos audiencia al interesado, todo correcto, hacemos la resolución y se considera que está terminado el procedimiento, ¿vale? Con la resolución. ¿Esto por qué es importante? Porque qué obligación tenía la administración siempre. El artículo lo tenemos en el 21, nos habla también el 24, que tenemos el silencio. Obligación de resolver. Entonces, esto es lo que quiere decir. Los procedimientos no pueden quedar inacabados. Tienen que terminar. Y solo terminan con las formas que están poniendo. Sí, vale. Pues entonces, tenemos también el desistimiento, la renuncia al derecho y la caducidad. ¿Alguien me sabe decir las diferencias entre desistimiento, renuncia a derecho, caducidad? ¿No? Vamos con desistimiento o renuncia. Se podía desistir de una cosa y renunciar a otra. Se renuncian derechos. ¿Mm? Mm, sí. Ujú. Vale. A ver, el desistimiento tienes que ver como desistir en algo. Y desistir en algo no es que alguien te resuelva, es que tú cambias de parecer. Entonces, cuando te digo que estas dos cosas van vinculadas es porque se pueden desistir solicitudes y renunciar derechos. Yo presento la beca. Yo tengo derecho a en cualquier momento, por ejemplo, saben que las becas, por ejemplo, hay cuantías que no se pueden solapar. Por ejemplo, a ti te pueden dar una beca para estudios de cualquier motivo, ¿vale? Y te pueden dar una segunda beca de otro organismo por el mismo motivo, ¿vale? Normalmente esas becas te ponen que son incompatibles una con la otra. Entonces, si tú no las rechazas, a ti te la van a conceder, te la van a ingresar y luego te van a pedir los intereses de demora y un montón de cuestiones. Entonces, lo normal es que tú, en el momento en el que te enteres que te van a dar las dos becas, desistas de una, ¿vale? Tú presentas una solicitud diciendo, desisto de la solicitud que he presentado solicitando la beca. Entonces, se da por desistido en el trámite. Ahora, la renuncia se hace sobre los derechos. No se renuncian solicitudes, se renuncian derechos. Y siempre te dice que la renuncia de los derechos será, esto lo digo porque a veces si quitan estos vocablos en el tipo test o cualquier cosa de esa, estaría mal. La renuncia a los derechos se da siempre que no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho a la vida, por ejemplo. El derecho a la vida no se puede renunciar a él. Cuando nosotros renunciamos a un derecho, por ejemplo, tenemos un derecho de paso que se suele llamar, que es, por ejemplo, yo tengo una finca, ¿vale? A la que solo se puede llegar por las fincas colindantes, ¿vale?
Pues entonces, yo, por las fincas colindantes, tengo un derecho para poder llegar a mi finca. Si yo renuncio a ese derecho, yo luego puedo volver, intentar invocarlo, intentar hacer uso de él. No, los derechos que se renuncien ya están ahí para siempre. Nosotros ya dejamos de tener ese derecho. ¿Vale? Este es un caso de patrimonio que es un poco más complejo de ver, pero bueno, para que entendamos que los derechos una vez se renuncian, no se recuperan y por eso los que estén prohibidas la renuncia por el ordenamiento jurídico no se pueden denunciar. Y luego tenemos la declaración de caducidad. La declaración de caducidad lo habíamos visto, ¿vale? La declaración de caducidad no era cuando iniciaba de oficio la gente. Las cosas caducaban como una penalización para las administraciones públicas cuando inician de oficio los trámites. Si yo inicio una sanción y hay un término de plazo que implica la caducidad, es decir, los términos de plazo en los procedimientos iniciados de oficio y sobre todo cuando penalizan mucho a los interesados, el término final es la caducidad. Entonces, si dice que son 3 meses, yo no puedo dictar una resolución 3 meses y 10 días después, porque caduca y caducar algo implicaba el archivo de las actuaciones, ¿verdad? También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causa sobrevenida. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. ¿A alguien le suena un artículo de la motivación? Empieza por el 3, sigue por el 5, 35, perfecto, David. El 35 es el artículo de la motivación. Ahí tenemos un listado de casos que nos dice, estos tendrán que ser motivados, sí o sí. Entonces nos dice que la imposibilidad material es uno de los casos en los que tiene que, cuando se dicte resolución por imposibilidad material de sobrevenida. Ahora, ¿qué quiere decir imposibilidad material de continuar por causa sobrevenida? ¿Qué entendemos por ese vocablo? ¿No? Imposibilidad. Va, sí, correcto. No, nosotros no podemos, pero siempre es por algún motivo. Y en este caso nos dice imposibilidad material. ¿Cuál es la cuestión? Que no es cuestión de voluntad, no es cosa del ordenamiento jurídico. Es que nosotros tenemos una vivienda, ¿vale? Nos van a embargar la vivienda, o perdón, mejor todavía. Tenemos una vivienda, nos dictan un acto donde nos ordenan la demolición de la vivienda, ¿vale? Cuando van a llegar allí con la excavadora, la vivienda cayó un rayo la noche anterior y se cayó abajo. Entonces, ¿cómo termina ese procedimiento? Pues imposibilidad material de continuarlo. Es que no pueden ir a demoler que ya está demolida la casa. ¿Vale? Esa es la imposibilidad material. Normalmente alguna cosa, un embargo de un coche, pues si el coche lo achatarran, pues no se puede continuar en ese embargo. ¿Vale? Entonces tenemos otro artículo que nos habla de la terminación convencional. Es es complicado de ver porque nosotros hablamos de la terminación, de las formas de terminación, y luego la ley nos habla de una terminación convencional que viene a ser una terminación que no es la convencional. Y nos dice, las administraciones públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y que tenga por objeto satisfacer el interés público que tiene encomendado, con alcance, efectos y régimen jurídico específico que en su caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no a la resolución que les ponga fin. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien lo ve claro? ¿No? Eh, por ejemplo, se inicia, todos sabemos, si queréis escribirme por el chat, yo lo voy a abrir por aquí para verlo un poquito más, ¿vale? Y así puedo yo ver si vamos bien en la clase, si necesitamos parar un poquito más. Todos sabemos lo que es la expropiación. Cuando vienen a quitarte algo, alguna vivienda, algún solar, algo que tengas, ¿no? Entonces,
Vamos a pensar que el cabildo quiere hacer un teatro en algunas viviendas en Santa Cruz. Hay unas viviendas allí, una zona del casco céntrico, y quiere hacer algo. Entonces el cabildo lo que va a hacer, como es una utilidad pública en la que se le va a dar, hay un procedimiento establecido en esa ley de expropiación forzosa, ¿vale? Que requiere una utilidad pública, se inician unos expedientes para obtener lo que se llama el justiprecio, que es la tasación que se le va a dar a esos bienes y por lo que se le va a pagar, ¿vale? Se hace unas hojas de aprecio que se llama, donde ellos ponen los derechos que hay y a esa gente se le va a pagar. Vale, eso se inicia. ¿Qué pasa? Durante la tramitación de esa expropiación, los propietarios de esas viviendas se reúnen por el cabildo y le dicen, mira, yo por 15.000 euros te vendo la casa y haces tú lo que quieras con el terreno. El cabildo le parece correcto el precio, no es contrario al ordenamiento jurídico, es un contrato, ¿vale? Que se va a hacer, se pueden hacer contratos, convenios, pactos, acuerdos, lo vimos ahí, pues se va a hacer y esto puede poner fin al procedimiento administrativo. ¿Por qué se llama terminación convencional cuando no es lo normal? Porque se supone que las personas hablando es como nos entendemos. ¿Vale? Esa es la figura que se le quiso dar de esa terminación convencional. Oye, tenemos un problema, nos sentamos los dos, lo hablamos, lo debatimos y llegamos a un acuerdo. Eso para que nos acordemos de esa terminación convencional. Esa terminación convencional pone fin, ¿vale? Pone fin, como si fuera la resolución. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes. Realmente en la terminación normal sería el artículo 84, a ver qué se me fue. Y la que es por acuerdos y demás, la 86. Me hablas de lo que estábamos viendo aquí, del 84 sobre la forma de terminar. Sí, lo que es la terminación ordinaria es esta del 84 y el 86 que nos habla de esa terminación convencional es una que es más de lo que se suele hacer, ¿no? De lo que solía hacer, hablar las cosas entre las partes y llegar a un acuerdo. Atajo, vale. Eh, Vale, ¿qué tiene que contener? La identificación de las partes, el ámbito personal, funcional, territorial, el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no, según su naturaleza, y las personas que estuvieran destinados. ¿Vale? Esto en principio es lo de menos. Requerirán en todo caso aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las comunidades autónomas, que nosotros teníamos ese Consejo de Gobierno, ¿verdad? Los acuerdos que versen sobre las materias de la competencia directa de este órgano. Al final, las cuestiones de patrimonio no vamos a entrar ahí porque son temas que son para la uno, pero las cuestiones de patrimonio, pues siempre hay algún órgano al que se le concede alguna competencia en inspección, en fiscalización y en protección del patrimonio de las administraciones públicas, ¿vale? De todas formas, siempre el último órgano de todo, pues tenemos nuestro Consejo de Gobierno y nuestro presidente de Gobiernos Canarios, ¿no? Los acuerdos que se suscriban no supondrán la alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios públicos. Estos son cuestiones ya complementarias, ¿no? Yo creo que lo importante es entender ese concepto de la terminación convencional. Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir mediante acuerdo motivado la realización de actuaciones complementarias. Esto es importante. ¿Por qué? Todo el estudio que hemos hecho del procedimiento administrativo, hemos estado viendo el procedimiento como si fuera un manual de instrucciones. Dentro de ese manual de instrucciones o ese libro de cocina, nosotros escogemos qué cosas tenemos que usar sí o no, ¿vale? Entonces, actuaciones complementarias sería un complemento más que nosotros podemos usar en nuestros procedimientos y servirá para algo. Siempre de todos estos procedimientos que hemos visto, igual el de las medidas provisionales, ¿verdad? Esas medidas cautelares que se hacían, todo ese tipo de cosas, esas son importantes saber quién es el competente en iniciar, porque unas veces te dice, pues por ejemplo, para el tema de mm, la ampliación, ¿verdad? Habíamos visto la ampliación que requería una fase previa de dotación de los recursos, ¿verdad? Recursos humanos, recursos general. Y entonces te decía, el competente es el superior jerárquico del que resuelve, el superior jerárquico del que instruye, ¿vale? Ese órgano
que es el competente para poder acordar esto, es necesario aprendérselo, ¿vale? Nos dice, antes de dictar la resolución, el órgano competente para resolver, puede hacer las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados concediéndoles un plazo de 7 días. Primer plazo rarísimo que tocamos, ¿vale? Y como es un plazo rarísimo, es susceptible de que aquí te pongan un plazo de 10 días y pequemos por lo menos casi todos los que estamos, ¿vale? Este plazo de 7 días es para formular las alegaciones que tengan por pertinente tras la realización de las mismas. Las actuaciones complementarias no deberán practicarse, perdón, las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a 15 días. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. Que hemos visto un montón de cosas, un montón de cosas. Este artículo está plagado de cosas. Lo del superior, no superior a 15 días, es más común porque habíamos visto esos plazos de prueba y tal, lo de información pública y veíamos lo de no inferior a 10 ni superior a 15, no inferior, ¿vale? Entonces, ahí más o menos no pecamos tanto. Ahora bien, nos dice, el plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido. Es causa de suspensión. No es se podrá suspender. No. En el momento en el que se inician actuaciones complementarias, se suspenderá. ¿Vale? Se suspenderá. ¿Qué entendemos por actuaciones complementarias? Junto a la recusación. Es importante que lo estudiemos así juntos. ¿Vale? ¿Qué entendemos por actuaciones complementarias? ¿Qué creéis que puede ser una actuación complementaria? Normalmente, habíamos visto la instrucción del procedimiento que acababa con una propuesta de resolución. ¿Vale? ¿Qué pasa? La propuesta de resolución puede acordar, por ejemplo, los hechos que se han cometido en una sanción. Pero realmente, ¿quién sanciona? El que instruye, no. Concretamente, en el procedimiento sancionador está prohibido que el instructor y el que resuelve estén fusionados en uno. Eso está prohibidísimo en ese procedimiento sancionador. Tiene que estar separado. Uno instruye los hechos y el otro gradúa, pondera y sanciona. Pues ese órgano que resuelve, vamos a entender que estamos nosotros aquí, nos llega una propuesta de resolución en el que hay un instructor que ha hecho unas actuaciones y te está diciendo sanciona a fulanito por este motivo. Entonces tú puedes considerar que te falta algo de información para poder hacer esa graduación. Es decir, la instrucción se ha hecho bien, pero es cierto que se exigen unas actuaciones que se llaman estas actuaciones complementarias, que tú para poder sacar esta resolución en base a esta propuesta de resolución que te han hecho, necesito saber, oye, tú los hechos yo ya no te los voy a discutir porque es la parte de la instrucción. Pero, por ejemplo, ¿hay alguna cuestión que podría revisar para considerar si a la sanción que le voy a poner agravante? ¿Vale? Por ejemplo, en la instrucción no se mira si esa persona puede tener delitos antiguos, puede tener delitos en otros países, ¿vale? Eso podría ser una actuación complementaria que haga el órgano que va a resolver, ¿vale? Para ponderar esa resolución final. Contenido. En este artículo 88 nos habla del contenido de las resoluciones. Esto es importante, porque a veces, como está entre estos anexos o cuestiones que se pueden complementar al procedimiento, pasa desapercibido. Pero el contenido es importante para que cubra el formalismo necesario para que una resolución se pueda llamar resolución. ¿Vale? La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por el interesado, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquellos por un plazo no superior a 15 días para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes. Tenemos que entender que lo que nosotros vayamos a resolver
tiene que ser lo que se ha pleiteado, lo que hemos peleado. No vale que en nuestra resolución aparezca algo que el interesado no haya podido intentar defenderse, ¿vale? Eso es lo importante. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas, sin que en ningún caso se pueda agravar su situación inicial. Esto lo vimos en los recursos, ¿verdad? Y tenía un latinismo que no sé si nos acordamos cómo es. Decía la prohibición del reformatio impeius, de la reforma agravada de la pena, ¿vale? Entonces, en ningún caso se puede agravar la situación inicial. Si nosotros recurrimos, está prohibido, lo dice la ley, está prohibido que nosotros vayamos a recurrir sobre una sanción y que nos vayan a multar con más de lo que nos habían multado, ¿vale? No se nos puede agravar nuestra situación inicial porque al final lo que hacemos es un poco chantajear a la persona para que no reclame. Porque tú dices, si reclamo y voy a salir peor, ¿vale? Eso es una protección, ya el procedimiento está hecho eh, eh, y tenemos eso garantizado, ¿vale? ¿Qué pasa? Siempre nos dice, será congruente con las peticiones formuladas, sin que en ningún caso se pueda agravar la situación inicial, y nos dice, sin perjuicio de que la administración tiene esa potestad de iniciar de oficio un nuevo procedimiento si procede. Yo no agravo tu situación, pero como tú me has presentado documentación como que ibas conduciendo en estado de embriaguez y nadie te ha multado, pues yo aprovecho ahora para hacer un procedimiento aparte y multarte, ¿vale? Esto es lo que hablaba, ¿no? De la prohibición del reformato imperius. Las resoluciones contendrán la decisión que será motivada en los casos que procedan, ¿vale? Expresará además los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial, antes que hubiera que presentarse y el plazo para interponerlo. Esto sí es verdad que lo habíamos visto, sobre todo para el contenido, ¿verdad? De la notificación también, para que sea efectiva. Sin perjuicio de la forma y lugares señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como autenticidad, integridad del documento que se formaliza mediante el empleo de los instrumentos que están previstos en la ley, que vimos que eran esos sistemas de firma electrónica y todo eso, ¿vale? En ningún caso podrá la administración abstenerse de resolver. Esto es importante. En ningún caso puede la Administración abstenerse de resolver, aunque podrá acordar la inadmisión de las solicitudes de reconocimientos de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento sin perjuicio del derecho de petición. Acordamos el derecho de petición, artículo del derecho de petición, ¿vale? 29. ¿Y qué nos decía del derecho de petición? El tema del silencio administrativo que aparecía ahí. Recordamos que aparecía en tema del silencio administrativo. No, sí, correctísimo. ¿Vale? Lo que teníamos del silencio administrativo era que de forma ordinaria era positivo, ¿verdad? Era positivo, y luego nos daba las salvedades. La responsabilidad patrimonial, la transferencia de facultades del dominio público, cuestiones que puedan dañar el medio ambiente, y nos decía el derecho de petición, ¿vale? Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en el mismo órgano, será necesario que el instructor eleve la propuesta al órgano competente para resolver, bueno, que eleve una propuesta de resolución a ese órgano competente, ¿vale? Lo dice aquí, nos habla de que puede no recaer. La forma normal es que los que instruyen y resuelven sea lo mismo. Lo que pasa es que, como vimos en ese procedimiento sancionador, eso está prohibido, ¿vale? En los procedimientos sancionadores es obligatorio dividir el procedimiento en instrucción y resolución y la competencia tiene que estar separada sí o sí. Desistimiento de la administración. Habíamos hablado de que los interesados podíamos desistir solicitudes, ¿verdad? Eran solicitudes que a lo mejor no nos interesaba y, y queríamos desistir. Pues la administración también tiene esa facultad de desistir.
Nos dice, en los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir motivadamente en los supuestos y con los requisitos establecidos en las leyes, ¿vale? Por ejemplo, en contratos, lo veremos, se puede haber un desistimiento de la administración que dependerá si estamos en la fase de la preparación del contrato o si estamos ya en la parte de la ejecución, va a tener unas cosas u otras. Pero, por ejemplo, tenemos que construir, mm, mm, vamos a construir una balsa, ¿vale? Un embalse para dar soporte de hidráulico de agua de consumo humano a una población cercana. Hay una catástrofe y hay un terremoto, y se lleva todas las casas que había, ¿vale? No queda uno. Es decir, todo el pueblo estaba vacío, ¿vale? Habían salido todos de fiesta ese día y cuando llegaron ya no habían casa, ¿vale? Toda esa gente es reubicada en otra zona y nosotros tenemos contratos adjudicados a las empresas para construir la balsa. Pues si la administración no tuviera derecho a desistir, pues se tendría que comer ese contrato y hacer una balsa que no va a dar soporte a nada. Pues la administración concretamente en ese caso puede perfectamente desistir abonando unas indemnizaciones que veremos a los contratistas y no habría ningún problema. Pues ese derecho es el derecho de desistimiento de la administración. Todo interesado podrá desistir su solicitud cuando no esté prohibido por el ordenamiento jurídico y renunciar, perdón, cuando no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar los derechos, ¿vale? La solicitud, no, lo del desistimiento de la solicitud no está regulado por lo de la prohibición esa. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia solo afectará a los que la hubiesen formulado. ¿Qué quiere decir? Que el trámite continúa. Si presentamos una solicitud para que nos concedan una subvención y cuando habían varias personas se podía formular una sola con varios interesados. ¿Y qué pasaba? ¿Con quién entendía la administración que tenía que relacionarse? Vale, en principio nos usa otra fórmula, nos dice, por el que declaren como responsable, ¿no? O el que ellos aleguen que es el representante, o en el caso de que no haya ninguno, pues será el que figure en primer término. Muy buenas, José, me alegro que estés aquí con nosotros. Vale, entonces aquí tendríamos esta parte de la renuncia. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. ¿Alguien sabe cuándo era obligatorio la firma? No, sí. No. Ahora pregunto lo de los representantes. Voy a apuntarme. Voy a hacer la lista de cosas preguntables. Pero la firma era obligatoria. A veces me baila la memoria, que ya no la tengo tan bien, pero debería estar por el artículo 12. ¿Vale? Lo importante, formular solicitudes, declaraciones responsables, comunicaciones, y nos hablaba de renunciar derechos o desistir acciones, ¿vale? Entonces, aquí nos dice, tanto el desistimiento como la renuncia podrá hacerse constar por cualquier medio siempre que incorpore las firmas. Nos dice que la renuncia y el desistimiento tiene que incorporar la firma porque ya no lo dice en un artículo previo del principio que es obligatorio que se firme la renuncia y el desistimiento, ¿vale? Entonces, a efectos del responsable. Esto lo digo porque para un supuesto práctico es súper, 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 súper importante. Viene alguien a presentar una solicitud, ¿vale? Es una solicitud de una beca. Llega aquí. Nosotros estamos trabajando, somos jefas de negociado ahí de una, algo de becas ahí, de la Consejería de Educación. Llegan por allí a presentar una documentación. La tiene aquí, ¿vale? Llega a nosotros, recogemos esa documentación y vemos que falta algo que es esencial. Y le decimos, mira, es que te falta documentación. Y te dice la interesada, vale, pues a mí me interesa mucho más
que no te lo voy a presentar, me la voy a llevar, voy a completar lo que me falta y mañana te la trae mi hermana. Al día siguiente aparece la hermana con la documentación completa. ¿Qué hacemos? ¿Vale? Eso es un supuesto práctico de procedimiento administrativo. Que cuando veamos, lo digo porque a lo mejor hay gente que quiere presentarse. Si está firmado que la solicitud, eso está, eso está pantanoso. Eso está pantanoso. ¿Por qué? Porque para actuar en nombre de otra persona, solo se puede actuar a través de la representación, ¿vale? La representación se hará ahí, como dicen, como no, Noelia y Gara que estaban hablando, se hará a través de ese apoderamiento que se da hacia una persona, ¿vale? Que en este caso se lo tiene que haber dado a su hermana. Ella tiene que estar apoderada para actuar en nombre de la persona que hace la solicitud. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, si llega una persona y presenta esta documentación, ¿vale? En nombre de otra persona, nos dice la ley, la representación se entenderá otorgada, ¿vale? Se entenderá otorgada. Ahora bien, habrá que acreditarse en los casos en los que también es obligatoria la firma. Con lo cual, presentar solicitudes, que es el caso que nos ocupa, de renunciar derecho, presentar un recurso, ¿vale? Todos los casos que es obligatorio firmar, es obligatorio acreditar la representación. Ahora sabiendo esto, ¿qué haces con ese papel que viene la muchacha a entregártelo? No, eso es procedimiento de oficinas de personal que está trabajando y le hace el favor al ciudadano. Pero ahora estamos en la figura de somos simplemente autoridades públicas y no sabemos del sentimiento humano. Vale, la respuesta es que lo recoges, pero tiene que acreditar la representación, ¿vale? No es causa de inadmisión. Nosotros recogemos la documentación y acto seguido le emitimos una notificación diciendo que tiene que subsanar o no tanto subsanar, sino que tiene que acreditar la representación para poder funcionar, pero no es causa de inadmisión. Por eso es importante tener claro cuáles sí son causas de inadmisión, ¿vale? Porque ante todo lo demás hay que coger el papel, ¿no? Vale, repaso ahí rápido. Mm, La administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia y declarará concluso el procedimiento, salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen esto su continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados del desistimiento o la renuncia. ¿Vale? Esto no estamos hablando de los casos en los que hubiera... espera un segundo. Correcto, en el plazo de 10 días. ¿Cuál es el problema? Que normalmente si nosotros vamos en grupo, se entiende que el beneficio de la solicitud es en grupo. Si el representante, que es nuestro representante, que hemos elegido como representante, dice que ya no la queremos, se sigue sobreentendiendo que es que todos no la queremos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Como es posible que esa persona actúe sin el conocimiento nuestro, lo que tú tienes que hacer es notificar a todos los interesados que se ha presentado una solicitud para desistir de la solicitud, ¿vale? Se ha presentado un escrito para desistir de la solicitud. Entonces, si las personas manifiestan que quieren continuar con el procedimiento, se continúa. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente suscitarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia del interesado y seguirá el procedimiento. Esto es muy importante. Quiere decir
que nosotros hemos hecho una solicitud para que den un premio em, por defensor del derecho a Jefferson. Le van a dar la medalla blanca, ¿vale? Eso es a instancia mía porque lo he solicitado. Si luego yo me peleo con él y digo, ya no interesa, retiro la solicitud, pero resulta que a la administración, al ente público, a los ciudadanos, nos reportaría beneficio que a él le concedieran esa medalla. Pues la administración puede continuarlo, puede limitarte el derecho de desistimiento y continuar con el procedimiento, ¿vale? Un poco suplantándote como impulsor o interesado en el procedimiento, ¿vale? Hay veces que la administración es un procedimiento que a ellos le interesaría llegar a fin. No se termina cuando los terceros instan la continuación, ¿verdad? Lo habíamos visto, aparecen esos terceros que instan la continuación, o entraña interés general, o es un derecho que es irrenunciable. ¿Sí? Es el mismo, es el mismo. Porque si hay dos personas que desean continuar, no se harían dos procedimientos a raíz de ese. Es decir, son dos personas que continuarían siendo el grupo y continúas con el procedimiento. La terminación por caducidad. Esta es la parte interesante, ¿vale? Esto es ya la parte con más peso de la terminación de los procedimientos. Nos dice, los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración advertirá que transcurridos 3 meses se producirá la caducidad del procedimiento, ¿vale? Consumido este plazo sin que en el particular requerido realice las actividades necesarias, la Administración acordará el archivo de las actuaciones notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad se procederán los recursos pertinentes. Vimos, a ver, lo de los 10 días no lo dije. Vale, la parte de la eh, solicitud del interesado, siempre os manifiesto que la parte de caducidad no va con la solicitud del interesado. Realmente no va con la solicitud del interesado. Lo que pasa es que cuando es el interesado el que está poniendo trabas a que se llegue al término correcto, nosotros intentaremos que realice la solicitud correspondiente. Es decir, a Davinia le hace falta presentar documentación necesaria para llevar a trámite su solicitud de beca. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? A ver todo. Voy a abrir el chat aquí otra vez. Muy bien, pedirle que subsane. Tiene un plazo de ¿cuántos días? 10 días para subsanar la deficiencia. Si ella no lo hace, ¿vale? Es una cosa que ella ha iniciado, es una cosa que ella ha iniciado y no está subsanando, ella está impidiendo que se llegue a término el procedimiento. Entonces, nosotros hacemos la solicitud que usted no subsana, le vamos a advertir que transcurridos 3 meses se producirá la caducidad del procedimiento, ¿vale? Entonces es el caso que sí que quiero que hilemos con que los procedimientos iniciados a solicitud del interesado caducan. No, el desistimiento es que hagas un escrito diciendo no quiero continuar en el procedimiento. Estás desistiendo de algo. Pero el caso de no actuar, ¿vale? No actuar o hacer como la administración esos silencios, ¿no? No implican que tú no quieras continuar con el procedimiento. Es cierto que te dice
que se podrá requerir en esa subsanación o mejora voluntaria de la solicitud del artículo 68, ¿no? 68, 58. Y patino. ¿Alguien tiene la ley cerca? 50, 60. Creo que es el 58. 68, vale. Pues ese artículo te habla del desistimiento por una cuestión, porque tú no has iniciado el trámite. Tú no has iniciado el trámite. Entonces te dice que o mejoras o aportas la documentación correcta o se te entenderá por desistido, ¿vale? Se entenderá por desistido. Pero una paralización imputable al interesado es pedir algo de documentación y que tú no la aportes, ¿vale? Eso es una paralización, pero es que el procedimiento ya arrancó. No es que no tengas los requisitos esenciales para arrancar, ¿vale? ¿Lo vemos así? Sí, es que lo que te habla de ese 68, de la mejora voluntaria de la solicitud o la subsanación, es sobre todo para el arranque del procedimiento, en el que tú, si no aportas la documentación necesaria para arrancar, entendemos que tú no quieres arrancar el procedimiento. ¿Vale? Pero si nosotros estamos tramitando el procedimiento, hay algo de información. Es que nosotros usamos lo de la subsanación, que no es subsanación, sino es que tienes que aportar algo de información. em, lo usamos como ejemplo para hablar de la paralización imputable al interesado. ¿Vale? Vale. Déjame hacer una pausa porque creo que no lo detallé bien. Tenemos dos cosas, porque no tenemos un vocablo para una cosa nada más. Tenemos eh, las cuestiones que van relacionadas a tu solicitud y el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo estará en un estado o en otro. Es decir, pero siempre tiene que resolverse, que es lo que habíamos visto. Entonces, como tú cuando presentas una solicitud y no tienes los requisitos esenciales, ¿vale? Tú te considerarán que tu solicitud desistes en la solicitud, pero el trámite nunca se inicia, ¿vale? Con lo cual aquí no hablamos de caducidad. Si nosotros iniciamos el trámite, ¿vale? Si nosotros iniciamos el trámite, tú no aportas la documentación necesaria, ¿vale? El trámite, el procedimiento administrativo caducará y a ti se te entenderá por decaída en el procedimiento, ¿vale? Desistir es yo quiero dejar de, ¿vale? Bueno, ¿mm? Mm. Dos cosas. Se te entenderá decaída en el procedimiento a ti, porque tú has dejado de ser proactiva en el procedimiento y entendemos que tú te has decaído el procedimiento, pero ¿qué hacemos con ese procedimiento que ya ha iniciado? Cuando sabemos que siempre tiene que tener una terminación, pues el único caso que nos queda dentro de las posibles terminaciones del procedimiento es esa caducidad, que es la que nos va a permitir el archivo de las actuaciones y todo eso. Mm, mm, mm. Sí, sí, vale, correcto. Vale. Sobre todo para que veamos desistimiento, decaimiento, es eh, normalmente se da al inicio porque es cuando el desistimiento se puede dar durante el procedimiento, pero es porque yo presento un escrito solicitando que no quiero continuar. Entonces desistes, ¿vale? Ahí no decaes.
Decaes cuando tú incumples con las cosas que tienes que cumplir, que es ayudarnos a llegar a finalizar el procedimiento. Entonces, como tú no te manifiestas, no te localizamos, lo hemos intentado por todos los medios, pues te entendemos decaído en el procedimiento. ¿Vale? Otra de las cuestiones importantes es que el decaimiento de una persona en el procedimiento no implica la terminación del procedimiento. ¿Vale? Si somos un grupo de afectados, todo el mundo presenta su papel y uno no lo presenta, a esa persona se le entenderá decaída en el procedimiento, pero eso no está relacionado con que el procedimiento caduque o termine. El procedimiento sigue. Sin embargo, si tú presentas una solicitud, tú solo, pidiendo algo, ese desistimiento de la solicitud implica la terminación del procedimiento. Y luego, como ese caso puede traer conflicto, la ley tuvo que regular qué pasa con el desistimiento y la renuncia de derechos de personas que hay múltiples dentro de un procedimiento, ¿vale? Entonces lo asemeja a ese decaimiento. Si tú rechazas continuar porque renuncias a eso, se le intentará notificar a los restos de los interesados y en el caso de que alguien quiera continuar, pues continuamos con el procedimiento. Vale, consumido el plazo sin que... esto lo habíamos visto. Contra la resolución que declara la caducidad están los recursos pertinentes. Y ahora, sí es verdad que a veces me voy poniendo como notillas así para recordarlo, pero ahora sí es verdad que hemos hablado de un primer requerimiento de 10 días y luego todo lo demás. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado, por esto os lo decía, ¿vale? Siempre que no sean indispensables para dictar la resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o la administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. ¿Eso alguien lo entiende? La prescripción, cuando hablamos de la prescripción, vale, nosotros tenemos, em, a ver, se entiende bastante en el tema de las sanciones. Yo siento referirme tanto a las sanciones, pero es el caso en el que claramente se ve la contraposición de intereses. La administración me quiere sancionar a mí y yo quiero librarme de la sanción. Con lo cual, es un procedimiento que inicia de oficio, es un procedimiento gravoso o no favorable a los interesados y es el procedimiento ideal para tratar estas cosas. Entonces, cuando a ti te dicen que el plazo, ¿vale? El plazo desde el momento en el que tú cometes una infracción es para sancionarte de 6 meses, tenemos un plazo, ¿vale? Para sancionar. Son esos 6 meses. Esto sucede, por ejemplo, las deudas tributarias. Ellos tienen un plazo para exigirte esas deudas, ¿vale? Para, por ejemplo, exigir el pago. Si la administración se queda con dinero nuestro, nosotros tenemos un plazo para exigirle eso. Esto va aparte de los procedimientos. Son los plazos de prescripción. Una vez pasa ese plazo, perdemos el derecho. Con los plazos que hayan prescrito, ya hemos perdido el derecho. Vale, pues nosotros vamos eh, y robamos un teléfono en una empresa. La empresa nos denuncia y hay un plazo de prescripción de 1 año. ¿Vale? Quiere decir que en cualquier momento de ese año, se pueden iniciar los trámites contra nosotros. En el momento en el que ya haya pasado ese año, el trámite ya no se puede iniciar. ¿Lo entendemos? ¿Alguien me puede poner un ejemplo en una sanción administrativa? Vale, como el COVID. Vamos a usar, si quieres, el ejemplo que nos puso Gara de la responsabilidad patrimonial. Que nos dice en la tacita esta que tenemos de 1 año es la prescripción. Es decir, si yo estoy en la administración y me caigo dentro de una oficina pública, tengo 1 año, ¿vale? Para reclamar a la administración por los daños.
No voy a entrar en cuándo se computa ese año, que varía un poco, pero hay un año, ¿vale? Si yo en los 6 primeros meses inicio un procedimiento para exigir la responsabilidad, ese procedimiento tiene un plazo, pero ese procedimiento tendrá un plazo diferente a la prescripción, no tiene nada que ver en la prescripción. Si tengo un año para reclamar, yo el último día puedo iniciar el procedimiento, ¿vale? El último día. Y ese procedimiento suspenderá el plazo de prescripción, ¿vale? En el momento en el que se produce la caducidad en ese procedimiento, el procedimiento termina por caducidad, se ve aquí, la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las actuaciones, pero los procedimientos caducados no interrumpen los plazos de prescripción. Quiere decir que en el momento en el que me caduque este procedimiento, el plazo se reanuda y prescribe la acción. ¿Entendemos? Ahora es más fácil verlo con un... ¿Sí? Bueno. Ah, vale. Pues pensé que había más lío con eso. La caducidad es una terminación por inactividad. La prescripción es la pérdida del derecho a ejercitar la acción. ¿Vale? En los casos en que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, quiere decir que si nosotros teníamos un año, ¿verdad? Para iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial y está estipulado que en el plazo de 3 meses caduque, por ejemplo, el procedimiento de responsabilidad, si nosotros caduca y todavía estamos en el plazo de prescripción, podemos iniciar otro, ¿vale? Y si nos vuelve a caducar, podemos iniciar otro. Podremos iniciar tantos procedimientos como tengamos dentro del plazo de prescripción. Además, nos habla de que cuando tenemos una terminación por caducidad, en el nuevo procedimiento que vamos a iniciar, podremos incorporarse los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad, con lo cual actuaciones que hayamos adelantado, pedir un informe de analítica, si es una sanción por droga, si tenemos un informe analítico que nos dice qué es esa sustancia y lo tenemos en un procedimiento que ya nos ha caducado, pues no lo podemos traer a este nuevo. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplirse los trámites de alegaciones, proposición de prueba, audiencia del interesado. Estos son los trámites no reutilizables y vemos que son los trámites que son con el interesado. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto en que la cuestión suscitada afecta al interés general. Esto es lo mismo que ya habíamos visto, ¿vale? Si es necesario para el interés público que las cosas no caduquen, pues no caduca. Vale, pues hemos visto terminaciones del procedimiento, ¿vale? Ya tenemos fijadas esas terminaciones del procedimiento. Ahora tenemos algunos aspectos interesantes sobre la forma de la tramitación, ¿vale? Existe la tramitación simplificada del artículo 96. Son formas de tramitar. Ya hemos visto la terminación. Ahora, ¿de qué manera podemos llevar a cabo el procedimiento? Pues la tramitación simplificada es para cuando existan razones de interés público o falta de complejidad en el procedimiento, ¿vale? Y las administraciones públicas podrán acordarlo de oficio o a solicitud del interesado. ¿Quiere decir que el interesado es el que hace el trámite simplificado? No, el interesado lo puede solicitar, ¿vale? No hay que confundir estas cosas. Siempre, si nos dice que lo acuerda la administración, lo acuerda la administración. Por solicitud del interesado será el que haga la iniciativa, ¿vale? Pero que no lo va a acordar él. Ahora bien, en cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. Cuando la administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento, deberá notificarlo a los interesados, ¿vale? Y cuando exista oposición expresa, el interesado no quiere que se tramite de forma simplificada, pues tendrá que seguirse una tramitación ordinaria. Mm, Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1, podrá desestimar la solicitud. Esto es para el caso de los interesados, en el plazo de 5 días de su presentación, sin que exista la posibilidad de recurso por parte del interesado. Segundo punto,
tenemos algunas cuestiones que son no susceptibles de recurso. Eso es vital, ¿vale? Un listado en nuestra cabeza cuando estemos estudiando de cuestiones del procedimiento administrativo no susceptibles de recurso. De hecho, me metería, si queréis, en la 39 y ponéis no susceptible de recurso, ¿vale? Y buscáis. Ahí hay un listadito de cosas. No es susceptible de recurso el acuerdo de la acumulación, ¿vale? No es susceptible de recurso esto que estamos viendo de la tramitación simplificada. Pues todas esas cosas es interesante. Si las agrupamos, lo tenemos fácil para un examen, ¿vale? Salvo que reste menos para la tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en 30 días, con lo cual nos pone una fecha tope, 30 días desde que se inicie. A contar desde el día siguiente que se notifica al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento y constarán únicamente de los siguientes trámites. El inicio, una subsanación en el caso de que sea necesario, las alegaciones, que en este caso son de 5 días, un trámite de audiencia cuando sea la resolución desfavorable para el interesado y los informes que sean preceptivos, los que sean obligatorios. No tenemos periodo de prueba, no tenemos informes que no sean los obligatorios, ¿vale? En el caso de que un procedimiento exigiera la realización de un trámite no previsto en el apartado anterior, deberá ser tramitado de manera ordinaria. La tramitación simplificado no es una tramitación urgente, ¿vale? La simplificada no puede acordarse de oficio si hay oposición del interesado. Este es el pequeño resumen que siempre os hago al final de los conceptos. Vale, un procedimiento que se tramite por simplificada. Las sanciones a los funcionarios leves se tramita por simplificada, ¿vale? Y los tipos de sanción son el apercibimiento, el dejar constancia en nuestro expediente que, por ejemplo, hemos faltado algún día al trabajo, algunas horas. La urgencia de forma de facto, ¿vale? Reduce los plazos a la mitad, salvo algunas cuestiones que son las relativas o las que tengan que ver con los interesados, ¿vale? A nosotros no nos pueden decir que tenemos menos plazo para recurrir a algo. Pero, por ejemplo, todos los trámites internos de la administración se reducen a la mitad. En el simplificado, lo que nos dice es resolución en 30 días en el momento en que se notifica, bueno, del día siguiente que se notifica el acuerdo de la tramitación. Dentro de la urgencia, que ya os estaba adelantando. Cuando por razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar de oficio o a petición del interesado la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Eso es lo que hay que respetar. Al final, no podemos, por mucha urgencia que tenga la administración en tramitar el procedimiento, no podemos acelerar o obligar a los interesados de manera que tengan menos derechos, ¿vale? Siempre es eso. Siempre que veamos limitar derechos, mal asunto. No cabe recurso alguno contra el acuerdo que declare la tramitación de urgencia del procedimiento sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. ¿Esto qué quiere decir? Un supuesto práctico. Tenemos una cuestión, se acuerda la tramitación de urgencia, ¿vale? Por interés público y te dicen cómo podemos recurrir esa resolución, cómo podemos recurrir que se haya tramitado de manera urgente porque consideramos que no nos ha dado tiempo para obtener las pruebas necesarias para poder defendernos en este caso. ¿Eso se puede recurrir? Vale. Siempre que nos diga no cabe recurso, por eso quería llegar, siempre que digan no cabe recurso, significa que el acto que acuerda eso no cabe recurso a ese acto. Pero no quiere decir que el concepto de la ampliación o el concepto de la urgencia, ¿vale? O el concepto de la agrupación, por ejemplo, de las ofertas de empleo público que nos han hecho, no quiere decir que esas cosas no se puedan recurrir. Pero lo que te está tasando es cuándo se puede recurrir. No vas a poder recurrir el acuerdo que declara la urgencia, pero la resolución final, donde te deniegan la solicitud, ahí podrás recurrir y podrás alegar que por el tema de la urgencia has tenido menos plazo para reclamar, ¿no? Siempre tú lo puedes alegar
en cualquier parte del procedimiento y al final, ¿vale? Pero lo que te está diciendo es el trámite que no se puede reclamar. ¿Hay que motivar el trámite de urgencia? Sí. Perfecto. Esperad un segundillo nada más. No, segundillo. Ya, que tenía ahí para sonarme. Vale. Se motivará la tramitación de urgencia, la ampliación, la realización de actuaciones complementarias. Justo coincide con actos que no se puede recurrir. ¿No suena? Podríamos recurrir la ampliación, podríamos recurrir la acumulación, ¿vale? Todas las cosas, ¿vale? De forma general, si lo entendemos, si lo entendemos, a efectos de, es decir, lo ideal es ponernos un listado, porque hay algunos casos en los que no. Pero si entendemos los conceptos, nos puede ayudar en el examen. Entonces, si yo pienso, la administración va a hacer algo, ¿vale? Y yo no voy a poder recurrir ese acto, por lo menos que diga los motivos, ¿vale? Por los que lo va a hacer, para que sirvan de fundamento, porque no vale que digas que vas a acumular las ofertas de empleo público y no me digas por qué motivo vas a acumularlas. ¿Vale? Por eficiencia, por economía procesal que se llama, por eficiencia en las administraciones, por racionalización del gasto público, por lo que tú quieras, pero motívalo, ¿vale? Y ya, la última fase, que es la fase un pelín más compleja, ¿vale? Lo digo para que lo tomamos con un poquito de calma, paciencia y buenos alimentos, es la parte de la revisión de los actos, ¿vale? La parte de la revisión de los actos. La revisión de los actos la tenemos en el artículo del 106 al 109, ¿vale? ¿Qué tenemos? Revisión de oficio, la declaración de lesividad, la revocación y la rectificación de errores. Regla general, la incoación y la resolución de los procedimientos de revisión de oficio, de actos y disposiciones del departamento, incursos en causa de nulidad, así como los procedimientos de declaración de lesividad de los actos anulables. Esto lo saqué del decreto que habla de las distribuciones de competencias entre los consejeros, viceconsejeros y todas esas cosas. ¿Vale? Esto os digo de regla general, porque siempre dentro de cada consejería va a salir un decreto que lo mismo te dice que los actos o la revisión de oficio de los actos que hayan salido de la Secretaría General Técnica, sea el secretario general técnico el que los revise. Entonces, en el Estado está más pausado este tipo de competencia y es más fácil aprenderse. En el gobierno de Canarias bailan un poco y entonces con tener un concepto un poco general vamos bien. Con saber más o menos los consejeros o tenerlos ahí referenciados, vamos bien. Ahora bien, nos habla la incoación y resolución de los procedimientos de revisión de oficio en actos y disposiciones del departamento incursos en causa de nulidad, así como los procedimientos de declaración de lesividad de los actos anulables. ¿Qué entendemos aquí? A ver qué leo si ya. De aquí podemos sacar alguna cuestión, ¿no? Hay dos, es decir, de los tres que habíamos visto antes, hay dos procedimientos, ¿verdad? Hay dos procedimientos. Una revisión de oficio, una declaración de lesividad, ¿vale? La revisión de oficio se usa para los actos anulables.
Aquí nos dice la revisión de oficio de actos y disposiciones incursos en nulidad, así como procedimientos de declaración de lesividad de los actos anulables. Pues ya tenemos las dos vías que existen, ¿vale? Para este tipo de cuestiones. ¿Cómo se rectifican los actos que son nulos por parte de la administración? A través de la revisión de oficio. ¿Cómo se rectifican los actos que son anulables por parte de la administración y que son favorables a los interesados? Pues a través de la declaración de lesividad. Porque si el acto es anulable y no es favorable al interesado, si no es favorable a la administración, esos actos no se revisan. Vale, la revisión de oficio, la revisión de disposiciones y actos nulos, nos dice la administración pública en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado. Ojo, a solicitud del interesado no quiere decir que los interesados rectifiquen los actos. Los actos emanan de las administraciones públicas y son ellas las que van a rectificar, ¿vale? Previo dictamen favorable del Consejo de Estado o órgano consultivo, ¿vale? Que nosotros tenemos nuestro Consejo, Consejo Consultivo de Canarias, ¿vale? Declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo en los supuestos del artículo 47.1, que el 47 es el que nos definía nuestra nulidad de los actos, ¿vale? Asimismo, en cualquier momento, las administraciones públicas, de oficio y previo dictamen favorable del Consejo de Estado, que nosotros cuando nos estudiamos la ley del Consejo Consultivo de Canarias decía que todo lo que se referencia al Consejo de Estado se entenderá en el ámbito de Canarias referido al Consejo Consultivo de Canarias, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos del 47.2. Aquí me planto. ¿Alguien sabe lo que es el 47.1 y 47.2? En el otro lado nos hablaba de los actos nulos, aquí nos habla de las disposiciones nulas. A ver, ¿no? Vale, pues es el momento de entonces hacer nuestro break hacia contratos y disfrutar de la vida un poquito, ¿vale? Porque esta materia es muy, 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 muy importante, rozando el 10 de importante, ¿vale? Entonces nos tiene que pillar algo más fresco. Nos quedan nada más 20 diapositivas para acabar el procedimiento administrativo, donde hablamos de la revisión de los actos, la lesividad y todo este tipo de cuestiones. Ahora bien, creo que si no, va a ser la clase para dejarla ahí y volver a repasarla en otro momento porque no veo ahí mucha frescura. Entonces, dicho todo esto, ¿alguien hizo la tarea? ¿No? ¿Sí? Yo. Qué alegría me dan, por favor. Así sí. Vale, vamos a ver qué habíamos visto. Ujú, 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 ujú. Sí se puede visualizar. Sí. Voy a apuntarme aquí donde quedamos. Ya, revisión. Vale, perfecto. El momento perfecto para levantarse, buscar agua. ¿Estamos todos bien? ¿Todo el mundo puede continuar? Perfecto. Vale. Pues si no hay oposición, vemos cosillas. ¿Qué había de tarea? ¿Y había algo más? Los supuestos también. Vale. ¿Y qué pensáis del software? ¿Alguien ha hecho un vistazo a lo que es? Mirar los artículos, le echaron un vistazo a los artículos y qué entendemos.
Vale, vale. Eso estaría correcto. ¿Alguien lo tiene distinto? ¿No? Sí, no. Bueno, doy por hecho que no. ¿Eh? Vale, bueno, pues muy bien, Davinia, y a quien, y a quien lo tenga como Davinia. Vale, pues vemos. Habíamos visto cuestiones un poquito sueltas del expediente de contratación, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de lo que eran las fases del gasto? ¿No? Eso también lo tenemos ahí en esa nube de puntos que una vez aterricemos, vale, vale. Había esa fase de aprobación, de compromiso, el reconocimiento de la obligación, ¿vale? El pago material. Todo ese tipo de cuestiones conexas es importante. Es decir, sobre todo es interesante que cuando estemos ya saturados del tema teórico, estas partes prácticas que tocamos, porque vamos a tocar la parte teórica de contrato, y yo lo siento que es más soporífera todavía que la parte de procedimiento administrativo. Entonces, es importante por lo menos que las cuestiones que tocamos o los breaks que hacemos para un poco aprovechar el tiempo y no difuminarnos mucho, que nos lo anotemos, le echemos un vistacito, lo tengamos presente. Por ejemplo, hablamos de las fases de gasto. Pues esas fases de gasto, lo he dicho un montón de veces, pero porque la tenemos que saber como un mantra, ¿vale? Nos tenemos que saber como un mantra qué es la aprobación del gasto, qué es el compromiso, qué es el reconocimiento de la obligación. Y además, si os digo que cuál de las fases tiene efecto jurídico frente a terceros, me tienen que decir exactamente la que es, ¿vale? Y no hemos entrado mucho en la parte de financiero, pero son conceptos que cuanto antes nos los vayamos interiorizando y aprendiendo, mejor. Porque si lo damos en una clase y ya no lo volvemos a ver más, es como ese contenido que queda ahí, que nos lo aprenderemos de memoria en algún momento, pero nada, no servirá para mucho más. ¿Vale? Entonces, dentro de la documentación del expediente de contratación, había una cosa que ha pasado por alto, que es uno que se llama el informe de insuficiencia de medios. ¿Qué quiere decir? Todos los contratos de servicio tienen que llevar un informe que certifique que el órgano, ¿vale? El órgano donde se está celebrando ese contrato no puede realizar ese servicio. Esto es importante, ¿vale? Esto es importante. Teníamos esa necesidad de la administración, el informe de suficiencia de medios, ¿vale? Lo digo para que lo tengamos en cuenta porque es de esas cosas que en algún momento saldrá otra vez y todo eso. Cuando estuvimos viendo las cosas, vimos contratos administrativos y contratos privados, ¿verdad? Había una cosa que eran los administrativos y otros que eran los privados. Los contratos administrativos son los contratos típicos, que se llaman contratos típicos los que hemos visto, los de obra, concesión de servicio y todo ese tipo de cuestiones. Y después tenemos los contratos privados, ¿vale? Los contratos privados los pueden celebrar tanto las administraciones públicas como los entes que no son administraciones públicas. Los contratos administrativos solo las administraciones públicas lo pueden celebrar, ¿vale? Dentro de esos contratos típicos tenemos lo que acabo de decir, obras, concesión de servicios, suministro y servicio, ¿vale? Hay algunos contratos que se consideran privados a pesar de ser contratos de servicio, como son servicio financiero, creación e interpretación artística, aquellos que sean de suscripción de revistas, publicaciones periódicas o bases de datos, que lo veremos en la parte de fiscalización, que es muy importante, y los otros que se establezca así. Aparte de eso, hablé de unos contratos de naturaleza administrativa especial, ¿vale? Esos contratos especiales por estar vinculados al giro tráfico específico de la administración contratante. Esto os dije, todavía ni siquiera se aclara muy bien qué es este tipo de contrato. Pues lo vamos a ver ahora. Contratos privados. Tienen la consideración de contratos privados los reunidos por los entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de administración pública. Igualmente son contratos privados los celebrados por la administración pública que no tengan carácter de contratos administrativos, que son los que acabamos de ver. Solo administraciones públicas hacen contratos administrativos y los privados las hacen todo.
Me van siguiendo, ¿verdad? Porque esto escala de dificultad de una manera muy exponencial. Vale, pues os hablé de que viéramos en casa artículos sueltos de la parte de la ley de contrato. Entonces, vimos contratos de obra, de obras, de concesión de servicios, de suministros y de servicios. ¿Qué pasa? La confusión estaba en lo que era una concesión y lo que no, y en lo que se diferencia un suministro de un servicio. Porque, por ejemplo, si yo os digo que necesitamos contratar software de Word, ¿qué tipo de contrato sería? Suministro. Contrato de suministro. Nos entregan una mercancía de tracto sucesivo de manera recurrente o de una manera puntual, pero la compra de software es un contrato de suministro. Ahora bien, si la compra del software es a medida, ¿el contrato qué es? De servicio. A pesar de que el software nos lo vayan a entregar igual, pero cambia la temática. No están desarrollando para todo el mundo y nos entregan ese suministro, sino desarrollan para nosotros, ¿vale? Entonces, como lo desarrollan para nosotros, se torna en un contrato de servicio. ¿Y dónde está la complejidad? Que un contrato de fabricación, ¿vale? Un contrato de fabricación, ¿qué tipo de contrato sería? Si nos van a fabricar algo. Por ejemplo, fabricar las puertas. Podemos pensar, como nos van a fabricar las puertas, será de servicio. Es un contrato de suministro. Pero además la ley nos pone una particularidad que dice que será un contrato de suministro, los contratos de fabricación, incluso cuando ponemos nosotros los materiales, total o parcialmente, ¿vale? Entonces, si tenemos nosotros madera y van a venir a hacernos unas puertas a medida, ¿vale? Pues eso se considera un contrato de suministro. Se van a llevar nuestra madera, van a hacer las puertas y nos la van a traer, ¿vale? Esa es la dificultad. Por eso os decía que le echáramos un vistazo. Cuando entremos en más profundidad en todo lo que es la obra y todo eso, estos son los aspectos que os adelanto porque tenemos que tenerlos claros en el momento en el que estemos ya en el meollo, ¿vale? Ahora bien, los contratos administrativos, ¿vale? Los contratos administrativos, por decir algo, los contratos en general de las administraciones públicas y del sector público tienen unas limitaciones, ¿vale? Esos contratos se pueden, veíamos como una pirámide, ¿no? En el que los contratos de una cuantía más bajita se podían adjudicar de una forma más fácil y los contratos que iban subiendo de cuantía cada vez era más difícil la manipulación, ¿vale? Tiene que llevar unos requisitos de publicidad, unos requisitos de transparencia, unos requisitos muy complejos que a medida que va subiendo el valor del contrato, pues se vuelve más complicado de hacer trampa. A eso se llaman contratos SARA, ¿vale? Los contratos SARA son contratos sujetos a regulación armonizada, por eso sale lo de SARA, sujetos a regulación armonizada. ¿Qué contratos son los que estarán sujetos a regulación armonizada? Pues los contratos que superan cierta cuantía, celebrado por una cosa que se llaman los poderes adjudicadores. Veremos lo que es. ¿Qué es importante? Que cambian cada 2 años las cuantías SARA. Con lo cual, eh, por ahora, vamos a decir que estamos medio de suerte, pero en enero de 2026 tendremos otras cuantías de contratos SARA. Si el examen es en octubre, vamos bien. Si el examen es en febrero, pues vamos a tener que estudiar otras cuantías SARA, que además suelen ir aumentando porque cada vez se va a exigir diferentes esos requisitos. Contratos de obra y concesión de obra, los que superen la cuantía de los 5.538.000 euros. Esa cifra es aprendérsela de memoria y nos la tenemos que saber porque la van a preguntar sí o sí o sí, ¿vale? En la AG, los contratos de suministros o servicios que sean mayor o igual a 143.000 euros, esto no es tan preguntable, pero como lo pueden preguntar,
de una manera un poco genérica en el test, no está de más tenerlo bastante presente. Los contratos de suministro o servicios para el resto de las entidades que no son Administración General del Estado, que tengan un valor igual, mayor o igual, perdón, a 221.000 euros. Y luego, unos contratos que se llaman los contratos del anexo número 4, ¿vale? Que el valor tiene que ser mayor o igual a 750.000 euros. Son normalmente contratos de asistencia social, contratos de salud, ¿vale? Hay algunos contratos, están definidos así como tal y se llaman así, contratos del anexo 4. No creo que el grado de dificultad de nuestro examen nos implique tener constancia de qué tipo de contratos están dentro de ese anexo 4. ¿Vale? En el caso de que el supuesto salga, lo dirá claramente. Casi seguro, pues un contrato de obras o un contrato de suministros o servicios y tendremos que tener claro ese valor. Lo hemos anotado porque tengo supuesto al final de la clase. 5.538.000 y 221.000. ¿Vale? Esa es la parte importante. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No? Vale. Listo. Duración de los contratos. ¿Un contrato puede durar toda la vida? Se presupone que no. Es decir, está hecho para que tenga una duración limitada, ¿vale? Si una persona que fue adjudicada en 1990 puede no ser competitiva ahora mismo. Es decir, vamos a ponerle un límite a los contratos para que se tenga que volver a contratar. ¿Quiere decir que hay algún problema por volver a contratar? No, siempre que se sigan por los cauces necesarios para la contratación. Es decir, lo que yo no puedo es encargarle a mi primo que venga a pintarme la habitación todos los días, ¿vale? Ni todos los meses. Eso sí que es verdad que hay problemas en eso. Pero si nosotros lo hacemos pública, transparente, se presenta a la gente, se elige a la mejor persona, ¿puede venir una persona a pintar todos los días? Sí, sí, hacemos los cauces como tienen que ser, sí, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la duración de la concesión de servicios? Concesión de servicios, habíamos hablado de, de esa por ejemplo, las obras, las autopistas, ¿verdad? Los peajes, que se permitía esa explotación, el parque marítimo que habíamos visto, esa explotación del servicio y todo eso, ¿vale? Pues nos habla de que las concesiones será el tiempo que se calcule, pero como máximo no podrá exceder de 40 años, ¿vale? Si es una concesión de obras o una concesión de servicio que venga aparejada con la ejecución de una obra. Entonces entendemos, obra, máximo 40 años. ¿Cuál es la duración de la concesión? La que se estipule, pero como máximo 40 años. Aquí tenemos que tenerlo bien claro, porque si nos bailan un poco en el supuesto, pecamos, ¿vale? En una concesión de servicio depende, se abre una vertiente. ¿Es de ámbito sanitario, es de ámbito hospitalario, por ejemplo, una concesión de ambulancia o algo así? En el caso de que sea sanitario son 10 años máximo, ¿vale? En el caso de que no sea sanitario son 25 años esa concesión. El resto de contratos, los contratos de suministro o servicio, tendrán una duración máxima de 5 años, ¿vale? ¿Cuál es la duración máxima de un contrato de obras? A ver si estamos aquí pendientes, a ver si escucho ahí el chat o alguien me dice algo más. Más que nada por 40. Bien, bueno, bastante participación. Mm, ¿Qué pasa si la obra me lleva más de 40 años? El tiempo. No. Aquí lo que te dice es duración máxima, ¿vale? Por el objeto, por la lógica de lo que es una obra, no tiene una duración máxima en tiempo. Sin embargo, si yo te digo, constrúyeme una autopista
y quédate cobrando el dinero de la autopista, pues entonces hay una duración máxima de tiempo. Es decir, la duración es para beneficiar a la administración y para perjudicar a los gorrones, ¿vale? Es decir, no puedes tener un contrato toda la vida, pero si la administración está haciendo una obra, no tiene lógica que digamos que tenemos que cambiar de arquitecto, aparejador y toda la dirección de obra cada 40 años. Porque si es una cosa que lleva 45, pues llevará 45, ¿vale? Bien, ¿cuál es la duración máxima de un contrato por el cual nos van a surtir de licencias de ofimática en nuestro organismo? Quedo pendiente. ¿Hay unanimidad en eso? ¿Hay consenso? ¿No? ¿Nadie aporta otra alternativa? Vale, ese contrato de suministro lo podremos mantener activo durante 5 años, ¿vale? Durante 5 años máximo. Vale, un contrato para pintar la fachada del edificio, ¿vale? Pintar la fachada del edificio. Lo que vamos a hacer es tener un contrato. Este año pintamos la cara A, ¿no? La que da hacia el frontal. El siguiente año pintamos la cara B, la que da por detrás. Otro año pintamos la cara de un lado, la cara del otro. Y otro año pintamos las techumbres y otro año pintamos por el interior. ¿Cómo vemos ese contrato? De duración. Pues yo te digo celebrar, adjudicar a mi primo la fachada de adelante, que llega mejor con la grúa, a mi cuñado la parte de atrás porque tiene un transportín guay para poder pintar por detrás, y luego seguimos con familiares tuyos para pintar por el lado de aquí, por el lado de allí, por arriba, por el interior. ¿Vale? Entonces vamos a celebrar un contrato ahora, otro contrato el próximo año, otro contrato siguiente, otro contrato siguiente, así durante 5, 6, 7. ¿Vale? ¿No? Vale. Entonces, si vamos a, voy a pintarlo aquí para yo hacerme la idea. ¿Alguien, tenéis papel y eso para escribir? Vale, vamos a pintar fachada, ¿no? Vamos a pintar, voy a hacerme aquí mi cuadrito. Vamos a pintar un año la fachada, otro año el lateral, 2, 3, 4, 5 años las techumbres, el techo, y el sexto año pintamos el interior, ¿vale? ¿De qué otra manera se puede hacer esos 6 contratos que yo quiero hacer durante 6 años? ¿Vale? Bien. A donde quería llegar es a que razonáramos el artículo 99, el objeto del contrato. El objeto del contrato tendrá que ser por la totalidad. Si tenemos que pintar el edificio, lo haremos por la totalidad. Ese contrato se puede dividir en lotes, ¿vale? Ese contrato se puede dividir en lotes. Y esos lotes, por ejemplo, si nosotros consideramos un contrato de mantenimiento del centro, ¿vale? Porque no es normal pegarnos durante 6 años pintando. Normalmente se suele pintar antes. Pero si nosotros entendemos como un mantenimiento integral, ¿vale? Del centro, eso es un contrato de tracto sucesivo. Es decir, lo que quiero que entendamos ahora es, no es lo mismo que yo celebre un contrato para pintar y que tú dures 10 años en pintar, que yo celebre un contrato para que cualquier eventualidad que yo tenga en mi centro, vengas y me lo pinte. ¿Entendemos la diferencia?
¿Yo puedo celebrar un contrato y que tú dures 10 años en pintar? Ujú. Vale. El caso es al contrario. Es decir, yo puedo contratar una cosa. Yo puedo hacer un puente. Si yo contrato hacer un puente, ¿el puente cuánto tiempo puede tardar en ejecutarse? Lo que tarda en ejecutarse el puente. Si el puente tarda 100 años en ejecutarse, tardará 100 años en ejecutarse. Yo tengo que pintar mi fachada. Yo voy a encargar de pintar la fachada. Es un contrato de servicio, ¿vale? Pero es un contrato de servicio por venir a pintar. Si el tío tarda 6 años en pintar, es que nosotros no podemos determinar el grado y la cantidad de pintura que se va a llevar. Tú imagínate que la ejecución de la pintura va a ser pintar una escultura, yo qué sé, la Torre Eiffel. Pues la Torre Eiffel lo mismo se pueden pegar 7 años pintándola, si quieren hacer un mantenimiento integral completo, ¿vale? Vemos que la duración es para los servicios que nos presten. Si yo digo un contrato de mantenimiento, ¿el contrato de mantenimiento para qué va a ser? Para que cuando a mí me surja algo, venga alguien y lo arregle. Ese compromiso con la empresa de que va a tener dinero asegurado, lo podemos alargar durante 5 años. Un contrato de suministro, cuando a mí me haga falta una licencia de software, ¿vale? Tú me la vas a entregar. ¿Eso cuánto tiempo lo puedo alargar? Durante 5 años, ¿vale? Esa es la duración del contrato de servicio, del contrato de suministro. Pero es que a veces se confunden con el plazo de ejecución del contrato. No, a ver, normalmente el plazo de ejecución no hay plazo de ejecución de 10 años. Pero es que si lo hubiese, no hubiera problema. Porque entonces sería inconcebible que se pueda hacer un trabajo muy grande, ¿vale? Eso estaría fatal, sí. Claro, es lo que se llaman los contratos de tracto sucesivo. Cuando es de tracto sucesivo, son cosas que se van haciendo de manera reiterada en el tiempo, ¿vale? Nosotros podemos adquirir una prestación, yo puedo comprar un ordenador. Pues comprar un ordenador, si tardan 5 años en fabricarlo y en mandármelo, no hay problema, no hay problema. Pero no es lo mismo que contrate un servicio de mantenimiento de ordenadores. ¿Vale? Ese servicio, esa prestación no me la pueden prestar durante más de 5 años. Por ejemplo, un contrato, duración de un contrato de limpieza de las instalaciones, que son comunes. Un contrato de limpieza, un contrato de mantenimiento, un contrato. ¿Cuál sería la duración máxima de ese contrato de limpieza? 5 años. Perfecto. Vale. Ahora bien, hay una cosa que se llaman prórrogas, ¿vale? Yo celebro contratos de limpieza, ¿vale? De forma bastante recurrente, de limpieza, de todo tipo de cosas. Ahora bien, ¿quién se compromete con una empresa durante 5 años a prestar un servicio? Pues el que se aventure a eso, teniendo en cuenta cómo funcionan más o menos las empresas, pues se está arriesgando a tener una empresa mala durante 5 años. Entonces, ¿cuál es la duración máxima? La duración máxima son 5 años, pero se puede hacer una cosa que se llaman prórrogas, ¿vale? ¿Qué significa? La prórroga es coger el contrato que es de tracto sucesivo, es decir, yo no puedo prorrogar el contrato de venir al pintarme una pared. Ese contrato no es prorrogable. El que es prorrogable es el de mantenimiento de las paredes. Ese sí es prorrogable. Ese es de tracto sucesivo. Pues los contratos de tracto sucesivo se pueden prorrogar, ¿vale? Quiere decir que yo puedo hacer un contrato por un año.
Si tú me gustas cómo funciona, te puedo hacer una prórroga de otro año y una prórroga de otro año, ¿vale? Y solo te voy a hacer prórroga si a mí me gusta cómo estás funcionando, ¿vale? Las prórrogas son obligatorias para el contratista siempre que se avisen en un plazo que lo estudiaremos, pero ¿hasta cuándo podemos seguir prorrogándole el contrato? Hasta el máximo de los 5 años. Es que el máximo, los 5 años es incluyendo las prórrogas del contrato, ¿vale? ¿Alguien había estudiado contratos y entendía esto ya de lo que es un trato sucesivo, lo que no, y lo que donde sí aplican esos 5 años, donde no se aplica y todo eso? Los leo por el chat por si. No, no, pero porque no lo habíais tocado, ¿no? La parte de contratos, no por. Veo 2 cuestiones muy rapiditas para acabar, que Davinia me había pedido, por favor, de acabar en hora porque tenía, un. Ah, ¿ya fue? Ah, pues entonces me puedo extender. Vale, vale, vale. Nos habla de una cosa, mm, en las concesiones, ¿no? En las concesiones nos dice: "La duración de la concesión será la de que se determine", ¿vale? Que se determine en la concesión. Vimos ese plazo y vimos la duración máxima. Pero si se pasa de 5 años de duración, no podrá exceder el plazo que se calcule razonable para que el concesionario recupere la inversión realizada y que obtenga un rendimiento sobre el capital invertido. Es decir, si yo te dejo un terreno para que construyas una autopista o para que construyas un auditorio, ¿vale? Yo te voy a dejar después que tú te quedes con el dinero de las entradas del auditorio. Ahora bien, si el plazo supera los 5 años de la concesión, yo tengo que justificar cuánto plazo te voy a dejar tener ese auditorio en base a un estudio que va a determinarse cuánto te gastaste en hacer el auditorio y cuánto consideramos que es lógico que tú te quedes aparte de la construcción del auditorio. Pues si te costó 10 millones, vamos a considerar que 1 millón pueda sacarle de beneficio a las entradas por haber hecho la inversión y entonces cuando llegas a esa cuantía será más o menos cuando hayan pasado 10 años. Pues te hacemos una concesión por 10 años, ¿vale? Ahora bien, nos habla, los plazos fijados para los contratos del sector público solo podrán ser ampliados, ¿vale? Un 15% de su duración inicial para restablecer el equilibrio económico del contrato. En las concesiones se puede alargar un 15% la duración, ¿vale? Para considerar el restablecimiento económico del contrato, que quiere decir cuando a lo mejor la empresa gastó más de la cuenta o a lo mejor los beneficios no son los que la administración estimó, pues se puede alargar un poquito más, ¿vale? Esta es la parte vital. En los suministros y servicios pueden haber contratos con duración superior a 5 años. Acabo de decir que solamente eran hasta 5 años y ahora resulta que hay contratos que son por arriba de 5 años. Pues son bastante lógicos. En contratos del sector público que requieran inversiones directamente relacionadas con el contrato, el plazo será del periodo de recuperación de las mismas, siempre y cuando las inversiones no sean susceptibles de utilizarse para el resto de la actividad productiva o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de las inversiones sea un coste relevante para el servicio. Es decir, tengo un edificio de 400 plantas, ¿vale? Y contrato un servicio de limpieza de las ventanas. ¿Vale? Cuando llegan allí los limpiadores, yo no tengo grúa para llegar a las ventanas superiores. Yo contrato el servicio, pero yo no sé ni cómo se limpia la ventana por fuera. Pues si la empresa tiene que montar una grúa fija en nuestro edificio para que ellos se puedan descolgar y limpiar, no tiene lógica que a esa persona que va a poner el dinero para montar una grúa allí le digamos, no, 5 años es lo que te dejo estar aquí, luego ya invito a otra empresa. ¿Vale? Pues eso es lo que habla de ese periodo de recuperación de las inversiones. En contratos del sector público, de servicios de mantenimiento que se concierten conjuntamente con la compra del bien, el mantenimiento, cuando solamente pueda prestarse por razones de exclusividad con la empresa que suministra el bien, el plazo de duración puede ser el de la vida útil del producto adquirido.
Es decir, tenemos un ascensor, ¿vale? Tenemos un ascensor que tiene una tecnología propietaria, ¿vale? Que tú entras, te lee la mente y te lleva a la planta a la que te tiene que llevar. Esa tecnología es propietaria de la empresa, con lo cual esa empresa no le deja hacer el mantenimiento del ascensor a nadie, más que ellos. Pues nosotros podemos comprar el ascensor y comprar el mantenimiento. ¿Cuánto puede extenderse? Se tiene que comprar a la vez, conjunto. ¿Vale? ¿Cuánto puede extenderse ese mantenimiento? Pues el contrato, como está asociado al otro contrato, puede extenderse lo que dure la vida útil del producto que tal. Si el ascensor dura 50 años, el mantenimiento del ascensor va a durar 50 años. ¿Vale? Dos requisitos, contratación conjunta y exclusividad en la prestación. En contratos del sector público relativos a servicios de persona, cuando fuera necesario para la continuidad de los tratamientos de los usuarios. Es decir, mm, por ejemplo, un contrato que tenemos que celebrar de fisioterapia para personas mayores en pueblos remotos, pues si el contrato es de 5 años, se puede extender la duración para no quitarle el tratamiento a esa persona, ¿vale? Para que pueda continuar con ese tratamiento. A pesar de que nosotros sí es verdad que cambiamos de licitador, ¿vale? Pero en ese impasse se puede alargar esa duración. Los contratos de servicios que sean complementarios de otros contratos de obra o suministro, es decir, aquellos que tienen una relación de dependencia respecto a la principal. Lo habíamos visto casi muy parecido a ese contrato de mantenimiento conjunto, ¿verdad? Y cuyo objeto sea necesario para la correcta realización de la prestación del contrato principal. El plazo de duración no podrá exceder del plazo de duración del contrato principal, salvo en los contratos. Esto es una cosa que se añadió recientemente, ¿vale? Salvo a los contratos con trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal. En una obra, si construimos una obra, hay una cosa que es la dirección de obra, que es una persona que va a ser la encargada de llevar la ejecución de la obra. ¿Qué pasa? Una vez la obra se entrega, el contrato de dirección de obra tiene que continuar hasta la liquidación final, ¿vale? A ver si hay vicios ocultos en la obra, hacer la liquidación, las actas y todo eso. Pues ese contrato se puede extender porque está relacionado con la liquidación del contrato principal, ¿vale? Y listo. Y aquí me voy a quedar en este ámbito subjetivo de la ley, ¿vale? Nada, pues lo dicho. Quien tenga Movistar, como dice Davinia, que le dé para atrás a la Eurovisión, ¿eh? No, a Eurovisión y lo dan en Movistar. No, en las uno. Bueno, ya llegamos para el recuento final. Nada, mucho ánimo a todos. Seguro, 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 acabamos esta revisión de oficio y todo eso en la siguiente clase. Por favor, echad un vistazo a toda la terminación, estudiarlo bien, ¿vale? Es importante, el procedimiento tiene que quedar full. Y en el momento en el que ya arranquemos contratos, va a ser un poquillo duro, ¿vale? Los artículos de contrato ahora mismo estamos con una nube de puntos introductoria que nos ayudará a asentar el conocimiento, pero es intenso, ¿vale? Con lo cual, con paciencia y buenos alimentos. Nada, buenas noches a todos y nada, bienvenida a Patricia, que creo que se conectaba a la primera, ¿no? No sé si en la anterior se pudo conectar. Y bienvenido a José, que lleva más tiempo, pero que se nos ha incorporado a esta sesión hoy. Vale, pues bueno, hasta la siguiente. Un saludo.